Buenos días, tardes o noches, compañeros y compañeras. Mi nombre es Carlos, pertenezco al colectivo Recabar en Flores y preparamos esta serie de pequeñas cápsulas de apoyo de los cuadernos de educación popular de la Marta Hannecker para ir justamente accediendo a la formación política de una manera introductoria, de una manera basal. Eh, la idea evidentemente es que sean pequeños, es que sean accesibles, que sean digeribles, pero que acompañen la lectura de los textos de formación, no que la reemplacen. Bueno, los cuadernos de educación popular son una colección de 12 textos de formación política que están enfocados en las luchas populares en términos generales, porque los temas que van tratando son variados, pero todos relativos justamente a la realización de la política, como el partido, los modos de producción, la lucha de clases, incluso elementos más internos como el tema de la vanguardia, las masas, el imperialismo y la dependencia, con la teoría más local acá. Y bueno, como colectivo Recarni Flores, pensamos que el estudio de estos cuadernos es una aproximación súper sencilla y plena para empezar a nutrirse de la formación política. Creemos que es una base que puede ayudar justamente a tener un análisis ya más directo de la realidad en el corto tiempo, mientras evidentemente uno se va formando en otras cuestiones del marxismo, sobre todo resaltando los fundamentos, pero al mismo tiempo que se va haciendo una política y se va desarrollando la praxis concreta. Ahora los dejo con mi compañero Baldomero. Marta Harnecker fue una divulgadora marxista chilena que se esforzó a lo largo de su vida por instruir a la clase trabajadora a través de textos formativos para el desarrollo de la conciencia de clase. En sus obras explicó cuestiones fundamentales para el entendimiento del socialismo científico y participó en distintos movimientos sociales y políticos. Los cuadernos de educación popular son una colección de publicaciones que tenían como objetivo priorizar la entrega de elementos de educación política a los trabajadores y al pueblo en general en Chile, escrito entre 1971 y 1973. Fue escrito por Marta Harnecker y Gabriel Oribe y editado por Quimantú durante la Unidad Popular. Primer capítulo: el trabajo del hombre y las riquezas naturales. En este capítulo se explica cómo el trabajo humano es el que extrae las riquezas de la naturaleza y produce nuevas riquezas. Pero a pesar de esto, los trabajadores son los que están en peores condiciones dentro de la sociedad. También se señala cómo los dueños de los medios de producción pueden imponer a los trabajadores condiciones de trabajo que les permiten apropiarse de una parte del trabajo ajeno, lo que da lugar a las relaciones de explotación. Se entiende que el proceso de trabajo es un proceso histórico que se da bajo determinadas relaciones sociales de producción y que éstas tienden a reproducirse y en su reproducción intervienen los elementos jurídicos, políticos e ideológicos que son controlados por quienes tienen en sus manos el poder económico. Según el informe CEPAL de 2020, el 1% más de la población más rica en Chile concentra aproximadamente el 26,5% de ingreso total del país, mientras que el 50% más pobre solo posee alrededor del 2,1% de la riqueza. El 50% de las personas que trabajan remuneradamente en Chile gana menos de 458.000 pesos y 7 de cada 10 trabajadores y trabajadoras en Chile ganan menos de 680.000 pesos líquidos según la Fundación Sol. Estos datos son importantes porque reflejan en el fondo los efectos de una sociedad dividida en clases, que es básicamente una desigual distribución del ingreso, una desigualdad en realidad entendida en sentido general, pero que se expresa también como la desigualdad en la distribución de los ingresos y también en la misma explotación que genera, ya que las personas no obtienen el producto íntegro de su trabajo. El capítulo 2. El proceso de trabajo, fuerza de trabajo y medios de producción. Se describen los elementos fundamentales del proceso de trabajo, y para esto utilizaremos el ejemplo de un costurero. Llamaremos materia prima a todos los materiales que se utilizan o transforman para elaborar otros materiales o manufacturas. En este caso, la tela, el hilo, los botones, etc. Todos estos elementos pasan a constituir un vestido, forman de una parte u otra parte de él. Si falla una de estas materias primas, la costurera no podrá producir el vestido. Por otro lado, llamaremos medios de trabajo a toda herramienta de trabajo y máquina, en este caso las tijeras, la aguja, la máquina de coser, etc. Los medios de trabajo que actúan en forma indirecta, pero no menos necesaria, son los locales, los medios de iluminación, calefacción, etc. Sin materia prima y sin medios de trabajo no puede producirse nada. Ellos son las condiciones materiales para realizar cualquier tipo de trabajo. Por eso los llamaremos medios de producción. La actividad humana también es un elemento fundamental para la producción. A esta la denominaremos fuerza de trabajo. Es toda energía física y mental dirigida únicamente al trabajo. En este capítulo se explica cómo los dueños de los medios de producción pueden imponer condiciones de trabajo a los trabajadores, lo que da lugar a las relaciones de explotación.
Además, se analiza cómo estas relaciones de producción son el centro organizador de todos los aspectos de la sociedad y cómo se reproducen a través de los elementos jurídicos, políticos e ideológicos controlados por quienes tienen el poder económico. Este análisis lleva a la definición científica de la sociedad mediante el concepto de modo de producción. Capítulo 3. La propiedad privada de los medios de producción. ¿En manos de quién están los grandes minerales? ¿En manos de quién están las grandes fábricas y las tierras? Lo primero que podemos contestar es que ellas no están en manos de los trabajadores, sino que están en manos de los capitalistas locales y extranjeros y de los dueños de las tierras. El campesino sin tierra, para no morirse de hambre, se ve obligado a aceptar las condiciones de trabajo de que ofrece el patrón. Debe aceptar trabajar por un salario muy pequeño. Debe aceptar que el patrón se quede con una parte importante de los frutos de su trabajo. Esto no solo pasa en el capitalismo. En el sistema esclavista, por ejemplo, el amo era dueño no solo de la tierra y otros medios de producción, sino que también era dueño de los hombres que trabajaban en la tierra. En el sistema servil, el terrateniente, dueño del medio de producción más importante, la tierra, entregaba pequeños terrenos a los campesinos. Estos, a cambio de la tierra recibida, se veían obligados a trabajar en el terreno del terrateniente una gran cantidad de días al año sin recibir ningún pago por ese trabajo, y debían sobrevivir con los frutos obtenidos en su pequeño terreno. En resumen, en todos los sistemas de producción que hemos analizado, en que los medios de producción están en manos de unos pocos, los dueños de estos medios se apoderan del trabajo ajeno, explotan a los trabajadores. Es decir, se establecen relaciones de explotación entre estos grupos. Sin embargo, la explotación no ha existido siempre. En los pueblos primitivos, donde se produce apenas para sobrevivir, no existe propiedad privada de los medios de producción. Estos pertenecen a toda la comunidad y los frutos del trabajo de sus miembros se reparten entre todos en forma igualitaria. Entonces podemos decir que la explotación no es por tanto algo eterno, que tiene un origen histórico bien determinado. Ella aparece cuando un grupo seleccionado de individuos de la sociedad logra concentrar en sus manos los medios de producción fundamentales. Capítulo 4. Las relaciones sociales de producción. Estas relaciones que se establecen entre los hombres, determinadas por la relación de propiedad que estos tienen con los medios de producción, es lo que nosotros llamaremos relaciones sociales de producción. Existen dos relaciones sociales de producción, la explotador-explotado y la relación de colaboración recíproca. La relación de explotador-explotado existe cuando los propietarios de los medios de producción viven del trabajo de los productores directos, así de simple. En cambio, las relaciones de colaboración recíproca son relaciones que se establecen cuando existe una propiedad social de los medios de producción y cuando ningún sector de la sociedad explota a otro. Por ejemplo, las relaciones de colaboración recíproca que existen entre los miembros de las comunidades primitivas o las relaciones de colaboración que caracterizan a la sociedad comunista. Ahora bien, es importante aclarar que las relaciones que se establecen entre los hombres en el proceso de producción no son solamente relaciones sociales o relaciones humanas, son relaciones entre agentes de la producción, es decir, entre hombres que cumplen tareas bien determinadas en la producción de bienes materiales. Los intereses de los explotadores son seguir explotando a los trabajadores para poder seguir disfrutando de su situación de privilegiados. Los intereses de los trabajadores están dirigidos a destruir esa situación de explotación. En el sistema capitalista, por consiguiente, a los trabajadores se les presenta una sola alternativa, o su explotación o la muerte del empresario. Se sostiene algo muy diferente. Lo que debe desaparecer no es la persona del capitalista, sino la función de explotación, es decir, el papel del explotador que éste desempeña. Si el capitalista acepta ser expropiado y ofrece sus servicios al nuevo sistema económico que se pretende implantar, desaparece como capitalista, como explotador, pero no desaparece como hombre. Por el contrario, puede cumplir ahora una función de real servicio a la sociedad. El quinto capítulo es el capítulo de la reproducción de las relaciones sociales de producción, y en el fondo busca responder a la pregunta de cómo los capitalistas logran mantener su dominación. Esa dominación tiene que ver justamente con el hecho de que tienen y poseen los medios de producción, lo que los dota del poder económico, y el poder económico muchas veces se despliega en distintos poderes dentro de los distintos aspectos de la sociedad, como el político. Es conocido el caso, acá en Chile al menos, de la Jacqueline Presselberg, senadora, que recibió literalmente un correo de Cortesca dictándole básicamente una ley. Y muchas veces se ha dejado en cuenta de cómo este poder económico influye directamente y no solamente dándole plata, sino que casi dictando la ley de este país. También otro ejemplo de Akazuki Michi. El texto señala que se sirve de ciertas cuestiones como el Estado, que siempre ha servido a los intereses de quienes han tenido el poder económico. Y eso es una comprobación práctica. Yo creo que también es cosa de ver a partir de las particularidades que confirman la regla un poco el periodo de Salvador Allende, de la Unidad Popular, que es bajo el contexto también que se escribió este libro. El Estado no es una herramienta neutral,
que eso es lo que se pretende hacer creer, pero cuentan además con su disposición del ejército, las fuerzas policiales, que intervienen cada vez que la propiedad privada sea amenazada. La justicia, que buena parte del tiempo favorece a los intereses de los más privilegiados, y a los medios de comunicación de masas que reproducen la ideología dominante. Luego vamos a ver un poco la idea de ideología. Entonces, son el Estado y la ideología los que están al servicio de los intereses económicos de las clases explotadoras. No puede eliminarse la propiedad privada del medio de producción si no se destruye al mismo tiempo el poder político e ideológico que la defiende. Desde una óptica actual, hay que mencionar que las redes sociales y el Internet han contribuido al fortalecimiento de la ideología dominante. Por lo tanto, nos lleva a plantear un desafío de cómo utilizarlo de manera proactiva y en la contratendencia que impone el capital. El sexto capítulo es el de modo de producción, infraestructura y superestructura. En el materialismo histórico existen dos niveles que constituyen la sociedad. Esto ha sido discutido dentro de la teoría. Hay distintas interpretaciones de los marxismos posteriores a Marx, que él mismo decía que no era marxista, pero acá nos estamos ciñendo principalmente al texto de Marta Hanner. Está el nivel económico, por un lado, y el nivel jurídico, político e ideológico. Económico, infraestructura; jurídico, político e ideológico, superestructura. Pero no tienen la misma relevancia en el desarrollo social. El nivel económico es el que determina en mayor medida el funcionamiento, las relaciones entre las clases en el proceso de producción. En el análisis marxista se habla de la sociedad como un modo de producción, una forma de producir. Esta puede ser esclavista, servil, capitalista, socialista, etc. En síntesis, el modo de producción está conformado por el nivel económico e infraestructura, donde se ubican las relaciones de producción. Y en el otro nivel, el jurídico, político, ideológico, superestructura, está el Estado, las leyes, la justicia, la cultura, las costumbres, los medios de comunicación, el Internet, etc. Es la infraestructura la que determina la superestructura en última instancia. Pero es evidente que cualquier tipo de transformación social requiere cambio en otras dimensiones, y esas relaciones y tendencias que se desarrollan entre infra y superestructura son mucho más variables y complejas de lo que uno puede desarrollar. Hay un texto de Gramsci, que ahora no recuerdo el nombre, pero está dentro de los primeros de esta antología del siglo XXI, que sirve mucho para ilustrar el alcance. Si no me equivoco, Utopía. Acá hay una pequeña representación gráfica de la base económica y la superestructura. El séptimo capítulo y último es el modo de producción y formación social. Cuando hablamos de una sociedad capitalista, esclavista o servil, nos estamos refiriendo a un tipo único de relación de producción, pero en realidad no existen sociedades tan puras. Siempre, obviamente, hay elementos que nosotros abstraemos de la realidad, que definimos, catalogamos, delimitamos en marcos más que nada conceptuales, pero que en la realidad no siempre se representan de la misma manera en todos lados, ni siquiera existe de una forma tan pura. Entonces, estos modos de producción son en realidad definidos por las relaciones de producción dominantes, y debemos entender de qué manera domina esa relación en la sociedad determinada que uno está analizando. Por un lado, el modo de producción se refiere a la forma en que se organiza la producción de bienes y servicios de la sociedad. Marx identificó varios modos de producción a lo largo de la historia, como el primitivo, el esclavismo, el feudalismo y el capitalismo. También está el modo de producción asiático. Y acá en Chile hay autores que consideran que existió un modo de producción colonial. Cada modo de producción está caracterizado por las relaciones de producción, las fuerzas productivas y las clases sociales que lo conforman. También, por otro lado, la forma social se refiere a las relaciones sociales específicas que surgen de un modo de producción particular. Estas relaciones están determinadas por la propiedad y el control de los medios de producción. En el capitalismo, por ejemplo, la forma social dominante es la relación entre los propietarios de los medios de producción, que son la burguesía, y los trabajadores asalariados, que son los proletarios. El modo de producción es el concepto de sociedad que nos formamos, y la formación social es la sociedad históricamente determinada que revisamos. O sea, uno podría ser en cierta medida más general o más abstracto, y la otra podría ser más específica y más concreta. No debemos confundir nunca estos conceptos con la realidad que estamos estudiando, dice Marta, o aplicar en forma ciega o mecánica esquemas puros, porque cada sociedad tiene distintas condiciones materiales. Continúa diciendo que debemos decir que el concepto de homoproducción nos indica que en toda formación social los elementos de la superestructura ayudan a mantener y reproducir la relación de producción, pero en cada caso eso tiene características particulares. Cerrando este capítulo, cabe mencionar que esta bipolaridad entre modo de producción y formación social ha sido estudiada, ha sido debatida en términos
propiamente de Marx también es un elemento más complejo, porque muchas veces no se encuentra una diferenciación. Entonces, a partir de esa conceptualización de algo más general y abstracto y otra cuestión más particular y específica y concreta, uno puede ayudarse en términos conceptuales para analizar, pero es algo que Marx no era tan desarrollado ni tampoco tocó tan profundamente. Para concluir, creemos que lo fundamental de este capítulo es justamente el proceso de trabajo, cómo se desarrolla finalmente el capitalismo en términos bien abstractos, en términos bien introductorios, pero es una aproximación. Entender la sociedad un poco en términos históricos, por lo tanto, servirnos de materialismo histórico. Hemos hablado varias veces de lo que significa la relación de explotados y exploradores, de colaboración recíproca, del modo de producción esclavista, el feudal, el capitalista. Y eso en realidad nos ayuda a contribuir con una imagen más o menos general del desarrollo histórico que ha sufrido la sociedad, que no ha sido lineal, eh, para darnos cuenta de que el capitalismo no es una fase definitiva. Creo que es una de las conclusiones fundamentales que uno puede sacar. No es una fase definitiva que tiene sus mecanismos que la amparan, que la reproducen, que la replican, que son el Estado y la ideología, que tiene una forma de funcionamiento en donde la cuestión económica es primordial, es determinante sobre todo, y que también en términos epistemológicos de la forma en que nosotros entendemos nuestra realidad, hay que distinguir las formas más puras, conceptuales de que uno va desarrollando, que son propiamente parte de las herramientas que uno necesita para interpretar la realidad y la realidad misma, pero también de cómo vamos aproximándonos a la realidad misma también desde el análisis específico de cada sociedad que estamos analizando. Eso es todo por hoy. Luego nos vemos en el set número 2 de la mano de otros compañeros y compañeras. Muchas gracias por ver y ojalá puedan compartir y darle like y suscribirse.